Muy buenos días para todos, Dios les bendiga grande y poderosamente. De verdad que es un privilegio poderles acompañar a esta hora de la mañana a estudiar la poderosa palabra de Dios. ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el mandato que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra dirección, para nuestro caminar? Por eso a usted le pido el favor, esté muy atento, que Dios va a hablar en este momento. Por eso le damos la bienvenida a este tiempo de devocional. Iniciamos un nuevo día de tu mano, Espíritu Santo. Vamos a estudiar tu palabra, nuestro alimento diario y santo. En Adulem nos vienes a hablar, bienvenidos. Y cómo no orar a nuestro buen Dios, nuestro Señor y Salvador, para agradecerle por el poder respirar nuevamente, el poder abrirnos los ojos, podernos mover, poder disfrutar de este sonido tan hermoso de la madrugada. Por eso, Señor, te damos a ti honra, gloria y agradecimientos porque nos has prestado un momento más nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu fidelidad nos acompaña. Señor mío, y esta mañana y este resto de día queremos hacer tu voluntad. Papito Dios, ahora sí, ¿cuál es la instrucción? ¿Qué nos vas a hablar y qué debemos hacer hoy para podernos alinear a ti? Aquí estamos listos, Señor, para recibir lo que proviene del cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hemos llamado este tiempo devocional de la siguiente manera. Hay victorias que llegan tarde, pero todavía llegan. Hay personas que sienten que la vida se les quedó atrás. Ven cómo otros avanzan, cómo otros reciben oportunidades, cómo otros cumplen sueños, mientras ellos siguen esperando. Y quizás hoy tú te sientas así, como alguien que ha trabajado duro, que ha orado, que ha sido fiel, pero todavía no ve resultados. Y eso le pasó a Miguel. Durante años luchó por salir adelante. Se esforzaba, hacía las cosas bien, ayudaba a otros, pero casi nunca recibía reconocimiento. Y hubo un momento donde hasta otros se llevaron el crédito de cosas por las que él también había trabajado. Y eso sin duda le dolía, porque hay silencios que cansan y hay esperas que desgastan el alma. Pero un día todo empezó a cambiar. Puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Personas que nunca habían valorado su esfuerzo comenzaron a reconocerlo. Y lo que parecía atraso terminó siendo preparación. Entonces Miguel entendió algo. Dios nunca llega tarde. Él llega en el momento correcto. Acompáñeme por favor al segundo libro del profeta Samuel. A partir de este momento vamos a continuar con el estudio del capítulo 12 y continuamos en el versículo 26 en adelante. Mientras tanto, Joab luchaba contra la ciudad de Raba, la capital de Amón, y tomó las fortificaciones reales. Empieza esta historia contándonos sobre Joab, el comandante del ejército de David. Mientras David estaba resolviendo unos problemas personales junto con su esposa y lo que había sucedido frente a esta situación que ellos habían cometido, el ejército de Dios continuaba en avance. El ejército de Dios continuaba en el propósito en el cual Dios se había establecido. Mientras David estaba ocupándose de sus asuntos personales, el ejército de Dios avanzaba. Y eso es bien interesante entender este versículo 26. David debía atender sus asuntos, pero el ejército de Dios luchaba y batallaba dirigiéndose hacia el propósito y la voluntad del Señor. Y es que sin duda, mis hermanos, aunque quizás algunos tengamos que solucionar algunas cosas, la obra no puede parar. Quizás en ocasiones nos ocupamos de nuestros asuntos, pero debemos dejar recomendada las misiones que Dios nos ha dado.
Esto sin desenfocarse, sin perder su liderazgo, sin perder el propósito que Dios ha puesto en su vida. Pero es necesario que usted atienda también sus cosas personales. El ministerio debe continuar, claro que sí. Dios le ha puesto a usted para ser diligente, para estar pendiente, para ser ese administrador, para ser esa persona que quizás empuja a los demás, pero en ocasiones también es necesario atender nuestros asuntos. Dios también está con el resto de la iglesia. Y miren tan interesante este versículo 26. Me encanta porque veo a un David enfocado en sus cosas, pero su ejército o el pueblo de Dios avanzaba. Versículo 27. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he peleado contra Raba y he capturado el suministro del agua. Ahora traiga al resto del ejército, mire, y tome la ciudad. De lo contrario, yo seré quien la conquiste y reciba el reconocimiento de la victoria. Y David regresó con todo su ejército a Jerusalén. Dios les guardó, Dios les cuidó, Dios les protegió, siempre la fidelidad acompañándonos. Y bueno, Dios es tu compañía, mi hermanito, mi hermanita. Esta mañana siéntate seguro, siéntete protegido, siéntete cuidado tú y los tuyos. Si tú y yo hacemos las cosas que a Dios le agradan, pues Dios va a cuidar y nos va a proteger a todos los que nos rodean. Y qué versículo tan poderoso el cual es este, donde Joab nos muestra algo que quizás a muchas personas les hacen falta, y es la fidelidad. Joab no se aprovechó, él estaba en su guerra, en su batalla, estaba a punto de conquistar la pelea donde se encontraba contra los amonitas, y él con urgencia le dice al rey David, o envía un mensaje: David, ven porque si yo sigo luchando, entonces me irán a dar el reconocimiento a mí de la victoria. Y eso significa que Joab era un hombre demasiado, o el comandante del ejército de David era un hombre muy fiel. Joab entendía que la gloria debía ser de David. Esto lo tenía él muy claro, y aunque él había hecho gran parte de su trabajo militar, David seguía siendo su líder, y por eso fue donde él lo mandó a llamar. Él fue donde le dijo: ven, David, porque tú eres el rey, tú mereces estar aquí enfrente y que la victoria te la den a ti. Y es que eso también es una forma de honrar a la autoridad que Dios ha establecido en la casa, mis hermanos. Entonces, entender las posiciones, sabemos y comprendemos que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo, pero pues Dios ha puesto autoridades las cuales debemos honrar, respetar y bueno, darles el lugar que se merecen. Y Joab sin duda fue un hombre de esos. Aunque él ya estaba a punto de obtener la victoria, decidió llamar a David para que se la dieran a él. Versículo 29. Entonces David reunió al resto del ejército y fue a Rabá. Peleó contra la ciudad y la tomó. David quitó la corona de la cabeza del rey y la colocaron sobre la de él. La corona estaba hecha de oro con gemas incrustadas y pesaba 34 kilos. Además, David se llevó un enorme botín de la ciudad. Y el ejército de Israel cada vez más fuerte, más poderoso, un ejército casi invencible, no porque hubieran hombres muy fuertes, no porque hubieran hombres muy estrategas, no porque hubieran hombres quizás que tenían mucha experiencia. Sin duda el ejército de Dios obtenía sus victorias, era porque la presencia de Dios les acompañaba. David era un hombre temeroso del Señor y sin duda su ejército también. Joab nos muestra una característica de fidelidad tremenda en este pasaje bíblico. Ahora yo le pregunto a usted, y me hago esta pregunta obviamente incluyéndome: ¿qué tan fieles somos a nuestras autoridades? ¿Qué tan leales somos? Es una pregunta y la respuesta la tiene solo usted y yo. Y David entra, pelea, obtiene la victoria y dice que la corona del rey de los amonitas de esta ciudad de Raba se la dieron a él. Él disfrutó ese reinado, ese poderío,
y se llevó un gran botín para Jerusalén. Amén. Versículo 31. También David hizo esclavos a los habitantes de Raba y los forzó a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro y a trabajar en los hornos de ladrillos. Así trató a la gente de todas las ciudades de amonitas. Luego David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Y quizás nosotros veamos un poco de exageración en David en este pasaje, donde obtiene la victoria, claro que sí, pero dice la palabra que esclaviza a las personas y les fuerza a trabajar con hacha, con picos, con hachas de hierro, con hornos de ladrillo y bueno, muchas cosas con esto. Pero sin duda, mi hermano, pues al obtener usted la victoria, al usted ser vencedor, usted tiene derecho a lo que ganó. Usted tiene derecho a reclamar su botín. Y si mi hermano, usted que es hombre y mujer de Dios, amén. Usted que es hombre y mujer de Dios, tiene derecho a reclamar lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor le dará, por lo que usted está batallando. Mi hermano, hoy es un día para salir a pelear, a batallar, y recordar que no estamos solos, que hay un Dios todopoderoso en el cielo, en el universo, que nos está acompañando en todo instante y en todo momento. Y nosotros también merecemos botín. Nosotros también merecemos esos privilegios, esos beneficios. A usted que le ha tocado tan duro, usted que ha peleado, usted que ha luchado, usted que sus lomos se han pelado a causa de la batalla, mi hermano, mi hermana, Dios es un Dios de guerra y un Dios de victoria. Él es fiel con los que le somos fiel. Y también usted merece obtener la recompensa de parte de Dios. David fue a esta ciudad, allí conquistó, allí recibió lo que se habían ganado gracias a haber obtenido la victoria. Y dice, sigue diciendo la palabra de Dios, y que así trató a la gente de todas las ciudades amonitas. Y luego David regresó a Jerusalén con todo su ejército. Dios les guardó, Dios les protegió, Dios cuidó a todo el ejército. Mire, esta palabra no nos hace referencia de que el ejército de Dios haya sufrido quizás bajas o haya estado muy mal, casi a perderlo, ¿no? Parece que esta guerra fue una guerra muy tranquila, fue una guerra gracias a este hombre. Mire eso tan interesante, David no empezó la pelea la empezó su amigo, su capitán, su comandante. Y qué bueno que nos rodeamos de personas así, que quizás nosotros en el momento no estamos a su lado, pero están peleando y están batallando a favor de nosotros, que no nos están clavando el cuchillo por la espalda, sino que antes nos están defendiendo. Qué bueno poder contar con amistades, ojalá usted las tenga, mi hermano, mi hermana, personitas que pondrían el pecho por usted, que le defenderían. Y en eso nos debemos convertir nosotros, el pueblo de Dios, en defensores los unos por los otros. Recuerde algo, nosotros no somos competencia, ninguno de nosotros somos complemento. A Dios le plació y debe ser así, que haya una organización, que haya un liderazgo, que haya que haya cabezas dentro de los ministerios, dentro de este ejército debe haber una organización, y Dios es un Dios de orden. Mi hermano, mi hermana, qué bueno que usted y yo nos convirtamos hoy en personas como Joab, hombres y mujeres fieles a el sacerdote o al hombre que Dios ha escogido. Con esto no le damos la gloria ni mucho menos la honra a un hombre, quiero dejarlo muy claro, pero sí debemos honrar a quien Dios honra. Entonces, mi hermano, si yo hoy no honro a quien Dios honra, yo no puedo esperar que mañana alguien me honre, porque yo no aprendí a honrar. Y es que Joab ya había avanzado en la batalla, pero llamó a David para que terminara de conquistar la ciudad y recibiera la victoria. Y esto nos enseña algo muy, muy poderoso. Aunque hayas pasado temporadas difíciles, aunque hayas sentido que otros avanzaron primero, aunque parezca que tu momento todavía no llega, Dios aún puede darte la victoria.
Y David había vivido momentos duros, había llorado, había enfrentado consecuencias, pero aún así Dios no terminó con su historia. Y quizás hoy es lo que necesitas escuchar. Tu historia, yo no sé cuántos van a decir amén, tu historia todavía no termina. No te desesperes por el tiempo, no te rindas por la demora, porque cuando Dios decide abrir una puerta, nadie puede cerrarla. Lo que hoy parece tardanza, mañana puede convertirse en testimonio. Y quiero terminar este tiempo devocional con la siguiente frase. Dios no se olvidó de ti, simplemente está preparando una victoria más grande de lo que te imaginas. Y por eso damos gracias al gran yo soy, aquel dador de victorias, aquel que nos acompaña y nos respalda en todo momento y en todo lugar. Señor, muchas gracias, Padre, porque aunque quizás yo no vea hoy la victoria, yo sé que tú ya estás preparándola. Señor, yo sé que tú me respaldas, me cuidas, nos proteges, amado Señor, y sin duda tú nos darás, Señor, lo que merecemos cada uno de nosotros. Papito Dios, muchas gracias por esta mañana, por levantarnos el ánimo, por encender la llama del Espíritu Santo en nosotros. Pido a tu nombre, Señor, que este día, Señor, la palabra que hoy nos has dado pueda acompañarnos en cada momento y en cada instante. Señor, que seamos cada uno el reflejo tuyo aquí en la tierra. Te pido, Padre, que tu Santo Espíritu sea esa dirección, sea ese camino, sea, amado Señor, ese lugar por donde debemos caminar. Que cada uno de nosotros hagamos de tu palabra, Señor, la ruta que nos va a llevar a tu voluntad. Señor, hoy bendigo a cada una de las personas que nos escuchan por primera vez, por segunda vez, aquellos que han hecho este momento un hábito que beneficia su vida. Hoy les bendecimos, Señor, y por favor, te ruego con toda humildad, escucha la petición del corazón de cada uno de nosotros. Papito Dios, en tus manos, que este día no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, y que tú seas, amado Dios, aquel que nos dirige en cada instante y cada momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén, amén. Familia en Cristo, Dios les bendiga grandemente. Recuerde dejar su comentario. No haga esperar, por favor. Intenta escribir algo, no te dé miedo. Profetiza lo que Dios te habló. Habla, cuéntanos, muéstranos lo que el Señor también te está diciendo. Y bueno, Dios seguirá cumpliendo tus anhelos, porque Él sí conoce tu corazón. Deja una manita arriba y recuerda compartir este tiempo con alguien, porque hay muchos que necesitan escuchar de una palabra como esta. Dios les bendiga grande y poderosamente.